Ser un profesor universitario era una ocupación privilegiada porque no solo gozaba de una buena reputación entre todos los sectores de la colectividad, tenía influencia social y una gratificación acorde con el cargo, señalan docentes. Y después ya viene la parte del... Pero en los últimos años en Bolivia, las condiciones para los docentes fueron cambiando al grado de precariedad salarial. En algunas universidades, con la pandemia, se aceleró un escenario así. No se trata exclusivamente de preservar ahora la calidad de vida de los educadores, sino de evitar que los estudiantes desarrollen sus capacidades en medio de un sistema oprimido sin mayores cambios. En la formación, explica Gabriel Romano, periodista corresponsal internacional, Bolivia afronta un proceso de magíster y docente de la carrera de comunicación social. Desde mi experiencia, acá en La Paz, la hora académica, 45 minutos, vale aproximadamente en una universidad privada que factura bien mensualmente unos 50 bolivianos, ¿no? Unos 50 bolivianos. Creo que si tienes maestría, el mérito sube unos 5 bolivianos más, y si tienes un doctorado, unos 5 bolivianos más, en algunos casos, ¿no? Que yo he conocido de manera muy concreta. Esos paquetes salariales pueden variar también, te pueden dar por una materia 1.000 bolivianos en una universidad privada, ¿no? Por una determinada carga horaria, que dependiendo de la universidad, la hora académica puede estar entre unos 35, 45 bolivianos la hora académica. Sí, es bajo, no alcanza, son 1.000 bolivianos aproximadamente. Hay que sumarle los descuentos, porque entras como consultor, ¿cierto? Tienes que sumar el descuento del impuesto mensual y también le tienes que sumar a eso, o en todo caso restar, el descuento anual que tienes que tributar. Por lo tanto, ahí está la respuesta. La labor del docente es una de las labores. Con similares características, la magíster Jenny Ampuero, docente y miembro de la Asociación de Investigadores de la Comunicación, relata que se conoció casos de docentes que llegaron a percibir por mes menos de $100 por una materia en una casa superior de estudios privada en Santa Cruz. Entonces he visto montos irrisorios de 45 bolivianos la hora clase. No, que en realidad apenas te da para pagar el pasaje, ¿no? Una colega muy querida que hizo el doctorado conmigo, ella llegaba a ganar como 620 bolivianos, pero ella tenía que dar 2 materias y muchos periodos en esta universidad. ¿Qué hace una persona con 620? Hemos tenido que reinventar la educación, ha supuesto un tiempo y ha supuesto dinero. Dinero que en vez de ser reconocido ahora, más bien ha hecho que nos han ido bajando el salario por la pandemia, cuando más bien es cuando más tiempo y dinero estamos invirtiendo. Entonces yo creo que ese es un tema que habría que debatirlo muchísimo con la universidad, tanto pública como privada. Bueno, en la pública no nos han bajado el salario, pero no nos dan tampoco el apoyo en términos de la tecnología. Y no tanto, no es mucho el problema de los docentes, sino de la gran brecha digital. Roberto Navia, periodista, escritor y docente, sostiene que todo pasa por el respeto al educador. No pueden ser sometidos a una precariedad salarial. Tiene que existir un acuerdo acorde al aporte del conocimiento que generará el docente. Y es fundamental que las universidades inviertan en la enseñanza. Yo creo que esto ocurre porque el mundo está patas arriba, ¿no? Y de verdad que la sociedad está enferma, está viviendo totalmente equivocada, los valores están contrapuestos, ¿no? Yo me pregunto por qué un futbolista gana muchísimo más, pero así, muchísimo más que un docente, que un académico, que un científico. O sea, los sueldos, ¿no?, de un futbolista, y no hablo de Bolivia,
pero incluso por encima de un futbolista boliviano, y si nos remitimos a un futbolista internacional, no hay punto de comparación, ¿no? Es tremendamente vergonzoso con lo que pasa. Es abismal. Partamos por ahí. Sí, es tremendamente abismal, y yo no desmerezco a los que patean pelota, tiene su mérito, pero ¿qué pasa con la academia, ¿no? ¿Por qué un científico, por qué un educador, por qué alguien que está relacionado con el tema de la salud, por ejemplo, no es redituado como debería ser? Y eso pasa porque la estructura está muy mal, la estructura estatal, la estructura empresarial, ¿no? La estructura de que el conocimiento no se lo valora, ¿no? A ver, vámonos con cosas prácticas. Si querés comprar un cuarto de pollo y vas a comprarte un cuarto de pollo, ¿no? Y eso tiene un costo, tiene un precio, pero cuando se trata del conocimiento, te ofrecen un montón de cosas, te invitan, y a la hora de la verdad te dicen: yo le estoy haciendo un favor y usted aquí incluso le estoy dando nombre, ¿no? Usted está haciendo carrera. O sea, eso me parece tremendamente anticuado, triste, penoso. No es que cuando no se valora el conocimiento que uno invierte, yo creo que ya la sociedad toca fondo. Nada es gratis, y no te quiero decir que vayas a cobrar millones, pero se debe hacer justicia. Yo digo, todo tiene un precio, y no un precio mercantilista, sino un precio justo y razonable. Algunos docentes terminan aceptando contratos temporales y sobreviven en las universidades en medio de una crisis financiera y el desencanto en el trato laboral que reciben, remarca Edgar Dávila, académico e investigador, miembro de la Asociación de Investigadores de la Comunicación. La importancia de invertir en el espacio, digamos, de formación a nivel superior. Eso obviamente, cómo yo invierta y cómo yo conciba la educación, es decir, la educación como ese espacio de desarrollo integral, o conciba la universidad como un negocio, creo que va a marcar la diferencia, ¿no es cierto? Y ahí me atrevería a decir que muchas propuestas académicas a nivel superior se convierten en eso, ¿no? En un negocio donde no nos interesa mucho el proceso educativo, ¿no? Y solamente me interesan los ingresos que pueda crear, y me convierto en eso, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo abaratar los costos de operación para ganar dinero? Entonces ahí entra el rol, ¿no? El rol docente, que fíjate, si hacemos comparaciones con otros países, ¿no es cierto? Una carrera docente, ¿no? Tiene que estar involucrada con la actualización, con la investigación y también con la producción académica, ¿no? Es decir, que todo este proceso nos tiene que también a llevar a esa calidad educativa que estamos hablando, nos tiene que llevar justamente a un mejoramiento del profesional, del docente, ¿no es cierto? No solamente en la parte técnica académica, sino también en la parte humana. Entonces, desde esa otra perspectiva, claro, cuando convertimos a la educación en un negocio, ¿no es cierto? Entonces, tratamos de abaratar los costos, estos costos de operación que tienen que ver, obviamente, con el salario que se le puede reconocer a los docentes. Entonces, creo que ahí empieza a generarse esta desvalorización, digamos, de un recurso humano en relación a la responsabilidad que tiene para poder impartir esta formación que yo subrayo, ¿no? de calidad. Es probable que exista una burocratización en la enseñanza y menos tiempo en la preparación de clases y proyectos de investigación académica, remarca la docente de la Universidad Gabriel René Moreno, Jenny Ampuero. Ahí has puesto como que el dedo en la llaga, porque ese es un grave problema. O sea, es la parte buena y mala al mismo tiempo en la Gabriel. Buena para un profesor que
tiene 30, 40 años de trabajo y tiene la seguridad y estabilidad laboral. Es fantástico, me parece espectacular. Pero, ahí está el pero, ¿no? Ese pero es de que, ¿qué pasa con ese docente que ya tiene el sueldo asegurado, el lugar asegurado, tengo mi contrato indefinido, no voy a clases, no me preparo, no me interesa, me dedico a la política o a lo que sea? Conozco casos muy terribles donde el docente llega a la Gabriel, dice, señores jóvenes, van a leer este libro y les voy a dar un cuestionario de 200 preguntas, nos vemos de aquí a 4 meses, de esas 200 preguntas sale el examen final, y eso fue todo, y no van nunca a la clase. En medio de ese contexto, ¿quién garantiza la calidad de la enseñanza pese a la enorme responsabilidad que demanda la pedagogía en la academia? ¿Será la educación un rédito económico en Bolivia? El precio del título para el alumno y, por el otro lado, la permanente inestabilidad laboral y financiera del profesor, ¿podrá mejorar? El interés generalmente no es el establecer una brecha de conocimiento necesariamente, sino que hay un componente de negocio muy fuerte en la educación privada, que debe ser rentable, y parte de la rentabilidad está en la baja remuneración a cambio de un ingreso mensual que puede ser exitoso a lo largo del proceso de educación, teniendo en cuenta evidentemente de que a lo largo de los años muchos abandonan, muchos se retiran, muchos no logran llegar, muchos estudiantes no logran egresar. Me hablabas de la pandemia. Bueno, en la pandemia esta lógica, si tú quieres, de ver como negocio la educación se ha maximizado más, ¿no? Porque no es que se han contratado a todos los docentes, eso no se ha hecho. Es más, se han formado incluso en algunas universidades paralelos nacional, es decir, que tienes tu lista de inscritos, tienes un docente, en vez de tener 3 en sedes diferentes, por ejemplo 3 o 4, entonces los juntas a todos en un paralelo y un docente da, bajas los costos y sigues percibiendo lo mismo, ¿no? Ahora, esto tiene un fuerte impacto en la calidad educativa, ¿no? Porque con esos salarios vas a contratar a quienes se presten para acceder a trabajar bajo la condición de esa baja remuneración, ¿no? El pago de hora académica no corresponde al tiempo de preparación de clases ni a toda la burocracia académica que hay detrás, talleres de formación, organización de planes curriculares, etcétera, ¿no? Y evidentemente no le puedes pedir a ese docente que innove, pese a que muchas universidades luchan por la certificación ISO y demás cosas, ¿no? Y dicen que son las mejores, etcétera, etcétera. Pero no puedes dar la certeza de que la formación académica va a ser buena, porque no es así. ¿Sabes por qué? Porque si quieres tener material, los últimos textos, los mejores textos que cuestan 300, 400 bolivianos, no te alcanza para invertir en eso. Es que ¿cómo vas a exigir lo mejor cuando en el marketing universitario te dicen que son la mejor universidad, que los egresados tienen baja tasa de desempleo, que tienen convenios internacionales y demás, cosas que son marketing hueco para mí? ¿Cómo vas a cumplir eso si es que tienes ese trato al docente? ¿Qué calidad de profesionales estamos produciendo o se están produciendo en las universidades en el país? Y eso tiene que ver no solamente con una calidad académica, ¿no? Sino tiene que ver con una calidad integral. Estamos hablando, por ejemplo, de valores, estamos hablando de una perspectiva de las transformaciones sociales que tendríamos que esperar, ¿no es cierto? La academia se convierte también en un espacio de investigación que coadyuva en el desarrollo, que puede coadyuvar también en el desarrollo del país. Y yo creo, desde una perspectiva muy personal, que hay que romper con la mediocridad, ¿no? O sea,
con esos espacios de confort, ¿no? Y vuelvo a el reto, por ejemplo, de exigir, ¿no? Exigirse como docente en un ámbito de mucha creatividad. Esta contingencia que estamos viviendo a partir de marzo del año pasado, creo que ha sido una prueba de fuego, ¿no es cierto?, para ver cómo nos recreamos, cómo nos actualizamos, cómo utilizamos herramientas digitales, cómo la capacidad, por ejemplo, de los docentes de pensar, como tú bien dices, en el estudiante, ¿no? En el estudiante realmente como una persona que tiene que cumplir un rol social, ¿no es cierto? Entonces, creo que vuelvo a lo que te decía, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser mi objetivo como docente en este proceso de formación? Y eso también va, de alguna manera, construir mi imagen, ¿no? Mi imagen como docente, y eso es fundamental. Cuando creo que todo ese entramado, ¿no es cierto?, de intereses, del sistema, lo administrativo, la calidad, etcétera, etcétera, se concentren en mí para poder decir yo en este espacio, ¿qué puedo hacer, ¿no?, para mejorar esta formación? Entonces yo creo que ahí tienes herramientas y mucho de creatividad para justamente mejorar, ¿no? Es decir, romper con no sé, yo ahí vería esa muralla de la mediocridad que lastimosamente es contagiosa. Eso es muy triste, pero además preocupante. En las universidades están estudiando los ingenieros que van a construir los edificios en Santa Cruz, ¿no? Están estudiando los médicos que van a atender en los hospitales y en las clínicas. Están estudiando los periodistas que van a informar a la sociedad, ¿no? Están formando a futuros profesionales que van a construir o que van a destruir esta sociedad. O sea, están ellos, porque ellos son los culpables, están jugando con fuego. Dios salve de lo que puede venir después, ¿no? De verdad, el tema es muy triste, es preocupante y es penoso, y por eso también existen las fugas de cerebro, ¿no? Muchos se han ido fuera de Bolivia, muchos han tomado decisiones que vayan más allá de la universidad. Yo, que estudié en una universidad pública, valoro, digamos, a grandes docentes que he tenido, pero obviamente todo el conocimiento que lo he acumulado ha sido gracias al esfuerzo que realicé. Los libros que vos ves, cada uno me ha costado. Cuando uno va a una librería, no te dicen, usted, no, se los regalo gratis, ¿no? Como cuando a veces te piden que uno dé una clase gratis. El libro cuesta, ¿no? El libro, y mucho más en Bolivia, y lo que no hay en Bolivia me los hago traer de... Ante este escenario, ya vemos cómo está la educación en las instituciones públicas y privadas. ¿Qué debería suceder? Yo soy pesimista, así como era Saramago, que era un pesimista informado. Yo creo que por parte del empresariado, quizás algunos sí, tampoco vamos a meter a todos en la bolsa, pero la gran mayoría no va a cambiar. El Estado, peor. Yo creo que las universidades estatales van camino hacia un panorama más lamentable, porque así es el ser humano, pues, ¿no? El ser humano no va a aprender de esta pandemia. Como dijo alguien en España, cuando le preguntaron, ¿ustedes creen que el mundo va a ser mejor después de la pandemia? No. Y no porque los seres humanos somos unos tontos, ¿no? Por ahí. Yo creo que lo que puede haber es una especie de amotinamiento profesional. Sé que muchos pueden tener necesidades, nadie está libre, pero sí, cuando te hagan una propuesta para dar docencia, hacerse respetar el tema del salario, ¿no? Yo he rechazado varias propuestas porque me han echado flores a diestra y siniestra sobre mi currículum, pero a la hora de la verdad, ¿cuánto voy a cobrar? Es esto, ¿no? Entonces, no, gracias. No pretendo hacerme millonario porque sé que no voy a ser millonario, pero por el trabajo que hago, por el respeto a los grandes maestros que han habido en Bolivia y en el mundo, por mi tiempo, porque yo ese tiempo lo puedo dedicar a otra cosa. No tengamos miedo de cobrar, no tengamos vergüenza. Los que impartimos conocimiento y educación tampoco tengamos miedo ni vergüenza. No le estamos quitando el pan de la boca a nadie. Obviamente uno también
es solidario, y yo soy muy solidario cuando corresponde. Puedo enseñar y sacarme la camisa cuando alguien lo merece y lo necesita, y sí que lo he hecho, pero también sé cuando se trata de un asunto de negocio y cuando uno va a enriquecer también a otra institución, y creo que si existe el respeto mutuo, se pueden hacer grandes cosas. Yo soy docente de posgrado de universidades privadas acá de Bolivia, y tenemos un acuerdo sano, razonable, y bueno, en las universidades estatales, que la política no sea una gangrena, que no sea un virus que mate el conocimiento. La autonomía tiene su parte negra, negativa, y hay que decirlo. Y es que hay la prebenda, ¿no? Los chicos se acostumbran al facilismo y se quedan trabajando en la Gabriel como docentes administrativos, como lo que fuera, porque empiezan a ser dirigentes. Entonces se aprenden de la politiquería, que es la mala práctica, la mala praxis de la política democrática de verdad, y se quedan con puestos de trabajo. Y son temas que hay mucho para debatir de esto, y el ejemplo es lo que enseña, y a veces en la Gabriel, ¿qué ejemplo estamos dando? Cuando hay esas peleas tan grandes dentro de la universidad pública entre docentes, los rectores, ¿cómo podemos nosotros ver una gran formación para estudiantes si nosotros los docentes no tenemos a veces la capacidad para enfrentar los problemas de otra manera, de una manera académica, con altura, políticamente formada, y estamos en unas peleas de pasillo horribles, y en ese ambiente están nuestros estudiantes, los más de 100.000 estudiantes de la Gabriel, y esa es otra realidad, de que este es un trabajo para todos y todas, porque nuestros hijos son los que van a las universidades, mamás, papás, que a veces creemos que no estamos dentro del tema educativo, sí estamos, y tenemos todos y todas que aportar para que este tema de la educación sea cada vez mejor tratado, y para que las universidades podamos también ponernos las pilas en tema de salario, en tema de calidad en la educación. La gran paradoja, señalan los estudiantes, es que ahora se desprecia el valor del conocimiento por la eficiencia. Un docente de una universidad privada gana menos que un docente de una universidad pública, por el motivo de que tal vez no es muy bien valorado, ¿no? No se valora, ¿no?, el perfil académico de los docentes y sus estudios, sus capacidades, y no reciben un sueldo digno. Yo sé que hay hartos docentes que son muy buenos, tienen mucha maestría, pero si no le dan muchas oportunidades, empiezan ganando lo más mínimo, ¿no? No valoran, ¿no?, el trabajo y el esfuerzo que hacen los docentes o cada maestro que está aquí dedicando su tiempo. Yo creo que les toca adaptarse, ¿no?, ya que hoy en día está viendo mucha competencia profesionalmente. Valorar desde la academia al educador es una asignatura pendiente en varias universidades para fortalecer y promover el bienestar integral de los profesores, de los estudiantes, los futuros profesionales que formarán parte de la construcción de mejores sociedades y no de un sistema oprimido, estancado en la pedagogía, en algunos casos, obligando al educador a reinterpretar su labor con un aporte a la investigación científica.